Siempre, 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 siempre bienvenidos a Cristo al Comando. Súper felices porque hoy les presentamos preguntas bíblicas sobre los 12 apóstoles de Jesús. Esto pinta para algo maravilloso. Recuerda que son 33 preguntas y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos de una vez. Primera pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra apóstol? A, seguidor; B, enviado; o C, alumno. Y la respuesta correcta es la B. Apóstol significa enviado. Mateo 10 del 5 al 15 nos da un ejemplo de ello. Siguiente pregunta: ¿cuáles de estas parejas de apóstoles eran hermanos? A, Jacobo y Juan; B, Andrés y Pedro; o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es C, A y B son ciertas. Mateo 4, 18 al 22 lo dice. Y recuerden que Jacobo aparece también como Santiago en algunas versiones. Siguiente pregunta: ¿a qué se dedicaba Jacobo, Juan, Pedro y Andrés antes de ser apóstoles? A, carpinteros; B, a pescadores; o C, alfareros. Pues estos 4 hermanos se dedicaban a pescadores. Mateo 4, 18 al 22 menciona que Cristo los llamó siendo pescadores. Siguiente pregunta: ¿quién era recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó a ser apóstol? A, Mateo; B, Tomás; o C, Felipe. Y la respuesta es, claro que sí, a Mateo. Mateo precisamente en su evangelio 9, 9 al 13 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿cuál era el nombre del apóstol a quien llamaban celote? A, Tomás; B, Bartolomé; o C, Simón. Y la respuesta correcta es C, Simón. Simón el celote, Lucas 5:15. De hecho, un celote era como un activista político-militar de la época. Siguiente pregunta: ¿cuál apóstol era ladrón y sustraía las ofrendas de la bolsa? A, Judas; B, Tomás; o C, Simón. Creo que esta estaba súper fácil. Claro que sí, Judas Iscariote para ser precisos. Juan capítulo 12, versículo número 6. Siguiente pregunta: ¿cómo se llamaba el padre del apóstol Juan? A, Zacarías; B, Zebedeo; o C, Isaacar. Y la respuesta correcta es B, Zebedeo. Mateo capítulo 10, versículo número 2 lo menciona. Siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes no es el nombre de un apóstol? A, Felipe; B, Bartolomé; o C, Marcos. Y la respuesta correcta es C, Marcos o Juan Marcos. Él fue evangelista más no apóstol. Mateo 10 del 1 al 4. Siguiente pregunta: ¿cuál apóstol también era conocido como Leví? A, Mateo; B, Juan; o C, Pedro. Vamos a ver, la respuesta correcta es la A, claro que sí, Mateo es conocido como Leví. Lucas 5 del 27 al 32, siguiente pregunta: y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado A, roca; B, Alfeo; o C, Cefas. Y la respuesta correcta era la C. Se lo dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42. Siguiente pregunta: ¿en número de cuántos envió Jesús a los apóstoles a las misiones? A, de 6 en 6; B, de 3 en 3; o C, de 2 en 2.
Y la respuesta correcta era la C. Él los envió de dos en dos, es decir, en parejas. Marcos capítulo 6, versículo 7. Siguiente pregunta. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los gentiles, espíritus o la palabra. Los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, versículo 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo único que Jesús le dijo a los apóstoles que llevaran para las misiones? A, alforja, B, bordón o C, pan y vino. Y la respuesta es B, que llevaran solamente bordón, es decir, un bastón. Marcos capítulo 6, versículo número 8. Siguiente pregunta. Los apóstoles echaban fuera demonios y ungían con a los enfermos y sanaban. A, con aceite, B, con mirra o C, con vinagre. Y la respuesta correcta es, los ungían con aceite y eran sanados. Marcos capítulo 6, versículo 13. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los apóstoles caminó sobre el agua con Jesús? A, Pedro, B, Juan o C, Santiago. Y esta era otra pregunta pero muy fácil. Claro que sí, el apóstol Pedro. Mateo 14 del 28 al 29 menciona esta escena. Siguiente pregunta. ¿A cuál apóstol le preguntó Jesús dónde comprarían pan para alimentar a la multitud? A, Andrés, B, a Felipe o C, a Bartolomé. Obviamente el Señor le preguntó al apóstol Felipe para probarle, porque él sabía que iba a hacer un milagro. Juan 6, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol trajo a Jesús un joven con 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud? A, Simón, B, Pedro o C, Andrés. Pues quien acercó a este joven con 5 panes y 2 peces fue el apóstol Andrés. Juan capítulo 6, versículos del 8 al 9. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué los apóstoles no pudieron sanar a un joven lunático? A, porque no tenían aceite, B, por su poca fe o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es, no pudieron sanarlo porque tenían poca fe, lo dijo Jesús en Mateo 17 del 14 al 20. El aceite solamente es un elemento, la fe mueve montañas. Siguiente pregunta, ¿a cuál apóstol le dijo Jesús y a ti te daré la llave del reino de los cielos? A, Pedro, B, a Juan o C, a Mateo. Pues esto se lo dijo al apóstol Pedro. Mateo 16, versículos 17 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro? A, Nahum, B, Jonás o C, Remuel. Vamos a ver, y la respuesta correcta es Jonás, claro que sí, Simón Pedro, hijo de Jonás, Mateo 16, 17, eso le dijo Jesús. Siguiente pregunta, ¿cuál apóstol entregó a Jesús por 30 monedas de plata? A, Felipe, B, Bartolomé o C, Judas Iscariote. Otra pregunta súper sencilla, claro que sí, fue Judas Iscariote. Mateo 26 del 14 al 16 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba el hombre al que el apóstol Pedro le cortó una oreja? A, Elifaz, B, Baruc o C, Malco. Y la respuesta correcta era Malco, claro que sí, Juan 18, versículo 10 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta.
Además de Pedro y Santiago, ¿qué otro apóstol acompañó a Jesús a orar en Getsemaní? A. Juan, B. Mateo o C. Andrés. Y la respuesta correcta es, claro que sí, Juan, hermano de Santiago, o recuerden que también aparece como Jacobo. Mateo 26, 36 al 37. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo cuando el apóstol Pedro negó a Jesús? A. 3 veces, B. incierto o C. 2 veces. Y la respuesta correcta es, claro que sí, B, es incierto. Él negó a Jesús 3 veces, pero no se sabe cuántas veces cantó el gallo, solo se sabe que cantó. Lucas 22 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el único apóstol que acompañó a Jesús en la cruz? A. Felipe, B. Juan o C. Andrés. Y la respuesta correcta es, claro que sí, B, el apóstol Juan, el discípulo amado. Juan 19, 25 al 27 lo menciona. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el apóstol que dudó de la resurrección de Jesús? A. Simón, B. Tomás o C. Bartolomé. Y la respuesta correcta es, claro que sí, Tomás. Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Vamos con la siguiente pregunta. Porque me has visto, Tomás, creíste. Los que no vieron y creyeron. La palabra que falta es amados, benditos o bienaventurados. Y la respuesta correcta es, claro que sí, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro y otros discípulos cuando apareció Jesús resucitado? A. Pescando, B. Ayunando o C. Predicando. Y la respuesta correcta es, claro que sí, se encontraba en las antiguas labores, pescando. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Vamos con la siguiente pregunta. Según Mateo, ¿cómo murió el apóstol Judas Iscariote? A. Envenenado, B. Decapitado o C. Ahorcado. Y la respuesta era, claro que sí, murió ahorcado. Mateo 27, 5 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta. Atentos. ¿Dónde se reunió Jesús con los 11 apóstoles que quedaron para enviarlos a la gran comisión? ¿En Judea, Galilea o en Samaria? Y la respuesta correcta es, sí, señoras y señores, se reunió con ellos en Galilea. Mateo 28, 16 al 20 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta. Jesús le dijo a los 11 apóstoles, por tanto, id y haced a discípulos, B. apóstoles o C. creyentes. Y la respuesta correcta es, le dijo, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28, versículo 19 lo menciona. Y vamos con la penúltima pregunta. También les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta mi venida, el fin del mundo o el día postrero. Y la respuesta correcta es, claro que sí, les dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo se llamó el apóstol que reemplazó al apóstol Judas Iscariote? A. Simeón, B. José o C. Matías. Recuerda que fueron 33 super, hiper, mega maravillosas preguntas. Espero que hayas aprendido de estos hombres de Dios, aciertos y desaciertos. Pero la respuesta correcta es, claro que sí, C. Matías. Lo menciona Hechos en el capítulo 1, en el versículo 26. Y démosle un aplauso a ese Señor de señores y Rey de reyes por su palabra. Y vamos, sí, señoras y señores, con la pregunta bonus que nunca
falte, por favor. Recuerda que esta la debes responder tú mismo en los comentarios. Anímate, participa y la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer apóstol en predicar después del día de Pentecostés? Anímate, participa. Recuerda que tenemos un canal hermoso para niños llamado Cristo al Comando Kids. Muchos videos, mucho contenido, todo bíblico y cristiano para nuestros niños, para que aprendan la palabra de una forma dinámica. Y también tenemos un canal que se llama Pan Diario, devocionales todos los días para alimentar el alma y el corazón. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo a todos tus amigos, suscribirte si no lo has hecho. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Cristo al Comando. Siempre que Dios te bendiga.